Lectura y escritura, lunes 23 de noviembre de 2020, consonante doble L, letra doble L en artes. Aprendizaje esperado, continuación del proceso de lectoescritura, identifica y usa las sílabas formadas con la consonante doble L. Ok, vamos a empezar con la nueva consonante. Esta está formada por dos letras, es una consonante compuesta, digámoslo así. Incluso hace mucho tiempo formaba parte del abecedario, pero la sacaron y la metieron y así estuvieron. El punto es que es muy importante porque en nuestro lenguaje, el español, sí se utiliza pues en varias ocasiones, ¿verdad? A lo mejor muchos van a pensar que no, pero sí se utilizan muchas palabras comunes. ¿Cómo se escribe o se traza la doble L? Pues como dice su nombre, son dos L. La mayúscula se escribe de esta manera. La primera L mayúscula y la segunda minúscula. Esa es la mayúscula de la doble L. No puedo escribir las dos con mayúscula, sería un error. Y es trazando una línea horizontal, perdón, vertical y luego una horizontal corta y la otra es una vertical. Y la doble L minúscula pues son las dos L's minúscula, ¿ok? Son dos rayas verticales. En cursiva es igual. Aquí ya vemos o se puede observar cómo es cuando se juntan dos letras pegadas, ¿verdad? La doble L es así, hacemos la L mayúscula y la segunda minúscula. Empezamos con una curva, vamos siguiendo, estas ya las saben trazar. Y la doble L minúscula pues es así, se trazan dos L minúsculas. Muy bien, cuando la doble L la junto con la A suena ya. E inversa sería ay. La doble L con la E es y. Inversa es ey. ¿Sí? Suena y. La y con la I, y. Inversa y. La y con la O, yo. Inversa oj. La y con la U, yu. Inversa uy. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver los 5 ejemplos de sílaba inicial. La primera es una llama. ¿Ok? 2 sílabas, 4 letras, inicia con ya. La segunda es lleno. Cuando uno come mucho, se siente muy lleno. 2 sílabas, 4 letras, perdón, 5 letras. Y con la sílaba y. La que sigue, no encontramos una palabra muy común que iniciara con y, pero la lleva intermedia. Pollitos. Bueno, aquí es uno, ¿verdad? Son 3 sílabas, son 8 letras. La que sigue es llorar, llorar. Y por último, lluvia. ¿Ok? Vamos a ver si encontramos el sonido de ya, yu en estas palabras. La primera es una gallina, galli, yi, la y con la i. La segunda es una llave, es la y con la a. Muy bien. La que sigue es un cuchillo, cuchillo, yo, la y con la o. Y la última es calle, calle, la y con la e. Muy bien. Ahora sí, vamos al libro de Actívate. Contestamos de la 129 a la 133. Después, para artes, ya saben, van a hacer la doble L para ir terminando. Ya casi terminamos el abecedario y luego les voy a poner como desafío un trabajo relacionado con esos trabajos que les dije que, pues ya saben, no debemos de tirarlas, tenemos que ir juntando, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tema de matemáticas, que es explorar longitudes. Aprendizaje esperado, tenemos el primero es estima. Estima es cuando hacemos un cálculo o pensamos un número que se acerca. Compara, ponemos dos objetos y vemos en qué se parecen aunque son diferentes. Y ordena longitudes. Ordenar es como ponerlos en una fila, digámoslo así, respecto al tamaño o al color, ¿sí? Pesos y capacidades directamente y en el caso de longitudes también con un intermediario. En este caso vamos a hacerlo con longitudes. Y un intermediario es algo que nos ayuda a cómo medir las longitudes. Longitud significa si es largo, si es corto.
¿sí? La distancia que tiene. Incluso van a ver un video, se los voy a poner ahí al final para que lo vean. Dice, identificar que comparar estaturas es una forma de medir longitudes, como cuando están en la escuela y se ponen de espaldas y saber quién es más alto. Ahí están midiendo longitudes, están midiendo qué tan largos son ustedes o qué tan cortos, ¿verdad? Dependiendo si están chaparritos o si son altos. Y, ok, medir entonces, ¿qué significa? Significa saber, ¿sí? Es lo que hacemos para saber qué tan largo o qué tan corto es un objeto. En el caso de la longitud, como lo están mencionando ahí, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos útiles escolares. Si yo los mido la longitud, voy a ver cuál es más grande o cuál es más corto, perdón, largo o corto, ¿sí? Esos son los conceptos correctos para medir longitud, largo o corto, no grande. Por ejemplo, aquí hay dos plumones, uno es una pluma y el otro es un marcador. Podemos medir la longitud comparando cuál es más largo, ¿sí? ¿Y cuál sería? Pues la azul. Estamos comparando, los intermediarios son, en este caso, podría ser el marcador, por ejemplo, porque ese es el intermediario que me está ayudando a saber si es más largo o es más corto el otro. Aquí también nos indica que podemos medir utilizando la regla. En el otro no utilizamos la regla, utilizamos un intermediario. Y con la regla pues es algo más preciso. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, ordenando objetos según su longitud. Vamos a ordenar, vamos a hacer un orden, una filita con lo primero, cuál va después de así. Y dice ahí, en cada cuadro escribe los números del 1 al 3, 1, 2 y 3, empezando por el más corto. Aquí vamos a ordenar del más corto al más grande, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Por ejemplo, en el número 1 hay 3 pastas. Si tengo que ordenarlo del más corto, pues tengo que buscar el más corto. ¿Qué significa corto? El más pequeño, el que tiene menos distancia, ¿sí? Y en esto está bien fácil porque nada más son 3 y están prácticamente ordenados uno arriba del otro y eso nos facilita bastante. A simple vista, ¿cuál sería el más corto? Pues el de arriba, ¿verdad? Ahora, como les digo, aquí está súper fácil, pero podemos utilizar un intermediario o algo que nos ayude, un objeto. Por ejemplo, podría ser un lápiz. Ahí yo puse en la orillita de la pasta del que yo creí que era el más pequeño y ya lo comprobé que sí es el más pequeño porque se fijan que en el que sigue sobra un pedazo de la tapa y pasta y en el último sobra muy poquito de la tapa y pasta. Entonces, el más pequeño sí es ese. Ahí se le voy a poner que el número 1. Ahora voy a mover hasta el final del que creo que es el segundo más corto de los dos que quedan, que para mi parecer es ese. Muevo el lápiz y efectivamente del otro nos sigue sobrando espacio, entonces sí es el segundo más corto, ¿ok? Ahí pondríamos el número 2. Y pues ya el último es ese, ¿verdad? Es el número 3. Igual acá, este es el que creo que es el más corto, ahí pongo mi lápiz y sí, efectivamente sobresalen los otros bastones, entonces ese es el más corto. Voy moviendo el lápiz hasta llegar, que creo yo que es ese, y efectivamente el siguiente bastón se sigue viendo, entonces sí es el más corto, el segundo más corto. Y por último es ese, ¿ok? Ahora, acá tengo 3 relojes, yo creo que ese es el más corto. Pongo el lápiz, ¿ok? Lo checo hasta el siguiente, que creo yo que es el más corto. Sigue sobresaliendo el de arriba, entonces sí. Y el número 3. Ahora, aquí tenemos bien fácil porque miren, está como en escalerita. Entonces sería 1, 2, 3. Por eso les digo que en estos casos es bien fácil porque la observación nos centra en 3 objetos, está muy marcada la diferencia y están ordenados apilados, entonces no batallamos tanto. ¿Ok? Vamos a ver acá donde están unos cotonetes, unas veladoras, unas llaves y un peine, bueno, peines. Aquí nos está dando la indicación
que empecemos por el más largo, o sea, el más largo va a tener el 1 y el más pequeño va a tener el 3, ¿verdad? Va a ser al revés, pero de igual manera lo podemos seguir checando como en el otro, ¿sí? Si sabemos que ese es el más corto, o se ve que es el más corto, ¿sí? Ahí pongo mi lápiz, pues sí, efectivamente, en lugar de ponerle el 1, le voy a poner el 3. Lo recorro al siguiente, ¿ya ven? Pues ahí va a ir el 2 y ese va a tener el número 1. Aquí está la veladora, creo que ese es el 3. Lo muevo para ver si va al segundo. Ahí no se movió tanto, pero sabemos que es el 2 y ese va a ser el 1. Aquí están ordenados. 1, 2, 3. Y los peines, este creo que es el más largo. Pues le pongo el 3. Perdón, el 1. Ahora aquí lo vamos a hacer inverso. Queremos empezar por el largo. Lo voy recorriendo a ver cuál es el próximo en alcanzar, que yo creo que va a ser ese. Efectivamente, entonces ese es el 2. Y por último, pues queda ese. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las dos formas, empezando a ver a cuál tapo primero o a ver a cuál llego primero. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que me está solicitando, si es el más corto o el más largo. ¿Ok? Ahora, en ese, como les decía, está bien fácil porque estaban en escalera, pero en el examen probablemente se van a topar como este, en el cual tienen que ordenar. Y algunos están bien fáciles a simple vista, pero otros se parecen mucho el tamaño. Por ejemplo, aquí sabemos que ese es el más chiquito, ¿sí? Y luego sigue ese. Pero luego hay unos que se parecen mucho. Entonces ahí es donde nos entra la discrepancia, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a utilizar un intermediario para medir. Como les digo, un intermediario puede ser un objeto o puede ser una regla. Puede ser un objeto más pequeño o un objeto más largo. En este caso yo voy a seguir utilizando el lápiz. ¿Ok? Aquí tengo el lápiz. ¿Y qué es lo que puse? Se fijan que está el borrador a la orillita de la punta de la colita del gusano. ¿Sí? Ahí. Bien derechito para que no vayamos a equivocarnos. Y voy a poner una rayita en donde termina el gusano. Ahora voy a mover mi lápiz al otro con el que lo quiero comparar. Igual, la rayita tiene que quedar en la colita y ya quedó la marca del otro gusano. Ahí claramente podemos saber que el otro gusano es más pequeño o es más largo. Obviamente es más corto. Puedo hacer como quiera la línea por si lo voy a comparar a lo mejor con el de enseguida, pero yo creo que ese ya no sería necesario. Entonces, efectivamente, ¿cuál fue el otro más corto? Pues el primero. El 4, este va a ser el 5 y este es el 6. ¿Se fijan? Eso sería usando un intermediario. Ahora lo puedo hacer con regla. Este es otro. También se ven casi clarísimos cuál es el 1, porque lo vamos a hacer del más largo al más corto. Y sabemos que se va a hacer el 4, nos va a faltar el 2 y el 3, que están muy parecidos. Pues bueno, vamos a ocupar una regla. Aquí esa es una regla. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Voy a colocar aquí, en este caso, la trompita en la raya del 0 aquí. Si ya la coloco al inicio, estoy midiendo mal, no voy a saber la cantidad correcta de centímetros. Es como se llaman esas rayas con los números, centímetros, ¿sí? Y la otra raya donde termina la colita la voy a poner. ¿Se fijan? Aquí llegó, después de la raya con el 11, se pasó 3 rayitas de las pequeñas. Hasta ahí llegó. Pues bueno, yo puedo utilizar la otra regla, voy a medir con otra regla para que no se nos olvide ese. Ya está. Y ese llega hasta el 10 y 6, 7 rayitas. Se fijan, ni siquiera llegó al 11. Entonces, ¿cuál es el más largo? El de abajo. Ese sería el número 2 y el otro número 3. ¿Se fijan? Tenemos siempre que asegurarnos cuando voy a medir con la regla que el objeto que voy a medir quede exactamente en la línea del 0. Y ahora vamos a ir a la guía y vamos a contestar de la página 81 al 83. Igual ya saben que les voy a dejar un video que van a ver, ¿ok? Otra forma que utilizamos para medir con intermediario es esta. La otra era de comparar. Este se le llama superponer porque vamos poniendo muchas veces. En este caso nuestro intermediario es un borrador y lo estamos usando para ver cuántas veces cabe. En la cuchara nuestro borrador cabe 2 veces, ¿sí?
En nuestro peine, nuestro borrador cabe 5 veces y en nuestro pincel, nuestro borrador cabe 6 veces. De esa forma podemos saber que cuál es el objeto más largo. Pues el pincel, porque cabe 6 veces, cabe más veces. ¿Cuál es el objeto más corto? Pues la cuchara, porque es en el que caben menos borradores, caben nada más 2. Ahora, eso no quiere decir que para medir pues tengo que tener muchos borradores. Imagínense si los ponen a medir una mesa, pues tendrían que tener bastantísimos borradores y para empezar todos tienen que ser del mismo tamaño, si se fijan. Entonces, no. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos el borrador y luego ponemos nuestro dedito o una pequeña marca con lápiz y luego pongo el otro borrador y así le voy haciendo hasta que termine de medir. Claro, tengo que ir contando 1, 2, 3, o sea, lo voy a ir poniendo, le pongo la marca, lo quito y digo 1. Pongo el borrador, pongo otra vez la marca, 2 y así voy contando para ver cuántas veces cabe. ¿Ok? Ahora, ya sabiendo eso, van a hacer en su cuaderno de matemáticas el siguiente trabajo. El título es Explorar longitudes. Las instrucciones. Mide los objetos usando un intermediario, borrador, sacapuntas, etc. Ya saben, cosas pequeñas. Después ordena del más corto al más largo como se muestra en el ejemplo de abajo. Arriba tenemos la tabla y dice que debes de medir un lápiz, un pegamento, unas tijeras, un juguete y un zapato. Y en un lado dice mide, ahí van a poner cuánto mide de lo que usaron. Si ustedes pusieron que escogieron para medir un sacapuntas, van a medir el lápiz. ¿Cuántos sacapuntas mide el lápiz? Sí, por ejemplo, abajo se fijan la cuchara está y hay unos clips. Ahí usaron unos clips. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en un lado dice 7 clips. Luego midieron otra cuchara, un pincel, un lápiz y un reloj. Sí, esas fueron las medidas que tuvieron. Y luego ordenaron del más corto al más largo. ¿Cuál fue el que tuvo menos clips? Es la segunda cuchara, por eso ahí pusieron el 1. Y luego es el 6, por eso ahí pusieron el 2. Y luego es la cuchara primera, porque tiene 7. Ahí pusieron el 3 y así los ordenaron del que medía menos clips al que tenía más clips. ¿Ok? Y eso es todo por el día de hoy. Esta semana no vamos a tener tanto trabajo. Ya la próxima semana empezamos los trabajos del segundo trimestre y por mientras vamos a terminarlo relajado.